Hola, mi nombre es María Alejandra Sánchez. Hoy vamos a hablar un poco de la genética, junto con mis compañeras Karen Daniela Matiz, Laura Daniela Sánchez, Viviana García Sánchez y Lorena Mariño. Nosotras somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Primero, vamos a hablar de qué es la genética. La genética es la rama de la biología que estudia las características que se transmiten de generación en generación, como por ejemplo el color de ojos, color de cabello, la estatura, tipo de sangre, enfermedades y entre otras. Ahora vamos a conocer un poco de su historia. Para esto vamos a mencionar los años y los descubrimientos más importantes. Comenzamos con la teoría de Darwin, cuando en 1859 Charles Darwin publicó el libro El origen de las especies, el cual trataba de la teoría de la evolución que planteaba que los individuos y poblaciones evolucionan mediante un proceso de selección natural que les permite sobrevivir. En 1866, Mendel estudió la transmisión de 7 pares de rasgos en guisantes y sus semillas. Las plantas de guisantes se reproducen sexualmente y su progenie son el resultado de la unión de un gameto masculino y un gameto femenino. Él se dio cuenta que las características de estas plantas se mantenían en la segunda generación y se iban a seguir manteniendo de generación en generación. Cabe recalcar que estos estudios fueron ignorados durante 34 años, hasta que en 1909 John Hansen acuñó la palabra gen para describir las unidades mendelianas de la herencia. En 1910, Thomas Hunt descubrió que los cromosomas son los portadores de los genes. En 1944, Avery, MacLeod y McCarthy demostraron que los genes estaban formados por ADN. Se descubrió en 1953 la doble hélice del ADN por Francis Crick y James Watson. Se encontró que el ADN es una doble hélice, que las dos cadenas de la hélice están formadas por fosfato y azúcar de los nucleótidos y que están apilados uno encima de otro. También se descubre el código genético en 1966. 3 bases de nucleótidos determinan cada uno de los 20 aminoácidos que existen. En 1996 nació el primer animal clonado de la historia. La oveja Dolly fue el primer mamífero a partir de una célula adulta. Y por último, en 2006 se reveló la secuencia de todos los genes del genoma humano. Esto fue un hito al que se llegó tras un complejo proceso de cartografía genética, es decir, se reveló toda la información genética de una persona. Dentro de la psicología, la genética juega un papel súper importante, ya que ha explorado cómo los genes y el entorno interactúan para influir en el comportamiento humano, el desarrollo cognitivo y los trastornos mentales. Esta disciplina ha combinado principios de la genética, la psicología y la biología para entender mejor la variabilidad individual y los mecanismos subyacentes a las diferencias en la conducta y la salud mental. Algunos de los fundamentos son la herencia y el comportamiento. La influencia genética en el comportamiento se estudia a través de la variabilidad genética y su correlación con diferentes características psicológicas. Dentro de los trastornos mentales, las investigaciones han identificado genes específicos asociados con trastornos mentales como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión. Algunas de las metodologías aplicadas en este campo han sido el estudio de gemelos. Este ha sido fundamental para entender la heredabilidad de diversas características, comparando gemelos idénticos y gemelos fraternos. Los investigadores han podido estimar la influencia genética, por ejemplo, en la inteligencia se han dado cuenta que tiene un fuerte componente genético. Dentro de los estudios de adopción, han comparado características entre niños adoptados y sus padres biológicos y adoptivos para separar los efectos del entorno y la genética. Por ejemplo, la influencia genética en la personalidad puede observarse al comparar niños adoptados con sus padres biológicos. Gracias a lo que mis compañeras expusieron anteriormente, ya se conoce un poco sobre la genética y es allí donde surge la pregunta, ¿cómo se podría relacionar con la bioética? Para intentar dar una respuesta a esta pregunta debemos hablar de factores como la eugenesia, término que proviene del griego
y significa un buen nacer o nacer bien, acuñado en 1833 por el británico Francis Galton para designar la ciencia que permitiría modificar o mejorar los rasgos hereditarios en la especie humana, fundamentándose en un carácter determinista de la herencia en donde no solamente se heredan las características físicas, sino también las morales e intelectuales. Galton, quien tuvo una incidencia en muchos aportes para distintas ciencias, a diferencia de Darwin, asumía que la evolución no era gradual, sino que necesitaba de saltos, o sea, mutaciones. Es allí donde se encontraba la necesidad de usar o aplicar la selección artificial a los seres humanos con la idea de conservar los rasgos deseables y extraordinarios, lo que Galton consideró como eugenesia positiva, que es permitir que solo quienes tuvieran características extraordinarias y deseables se reprodujeran. Y eugenesia negativa, que es evitar que personas poco sobresalientes o con debilidad mental se reprodujeran. En resumen, Galton entendía la eugenesia como una ciencia que mejora la estirpe, la cual se basa en los factores susceptibles de conferir a las razas o a los orígenes más convenientes una mayor oportunidad de prevalecer rápidamente sobre las que lo son menos. En la eugenesia y genética existe un concepto relacionado como lo es consejo genético, el cual se entiende como un proceso por el que los pacientes con riesgos de padecer enfermedades de carácter hereditario, genético o en relación con alguna alteración cromosómica son advertidos de las consecuencias de la enfermedad o anomalía. Por otro lado, se habló en anteriores actividades la bioética y según Van Potter, la cual se hizo necesaria sobre todo a partir de eventos de la Segunda Guerra Mundial, en donde se usó la ciencia de maneras que no deberían haberse hecho. En ese sentido, se puede resaltar varios aspectos en una lucha constante entre la biología y algunos aspectos del conocimiento científico en las prácticas de investigación genética. La bioética no aboga por la supervivencia del más fuerte como lo sobrepone la eugenesia. Siguen estando presentes en los laboratorios de genética humana y en las consultorías genéticas familiares las nociones de eugenesia, debido al miedo o al interés de las parejas que temen tener hijos condenados genéticamente a condiciones graves. Es allí donde un tema como el aborto crea un dilema en relación al tema. En vista a esto, personas han propuesto que se detenga la investigación genética, sobre todo por los avances en biología molecular e ingeniería genética. Sin embargo, finalizo haciendo hincapié en lo escrito por el autor al afirmar que el peligro no está en el conocimiento, sino en la ignorancia y la salida a tal ignorancia. Está en la honestidad, que los científicos digan a la sociedad la verdad y nada más que la verdad. Y sin duda, en este decir la verdad es en donde debe trabajar la bioética. Yo les voy a hablar de la importancia de la genética. Tenemos que decir que es uno de los campos más importantes de las ciencias biológicas y de todas las ciencias en general, ya que estudia los mecanismos de la herencia biológica por medio de los cuales las características hereditarias pasan de generación en generación. También podemos decir que los avances de la genética han contribuido enormemente a la comprensión de complejos fenómenos biológicos. Vamos a hablar de la aplicación de la genética. Entonces, la genética, digamos que se aplica principalmente en el campo de la medicina, en los estudios de la medicina y en la salud y en muchas investigaciones en general del campo biológico, tales como diagnóstico de enfermedades, prevención de enfermedades, investigación de enfermedades, investigación de fármacos, vacunas e investigaciones. Relación entre la genética y la neurodiversidad. La genética es base fundamental para comprender la neurodiversidad, ya que influye en el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso. Podemos decir que la forma en que nuestros cerebros se desarrollan y funcionan puede estar influenciada por la información que heredamos de nuestros padres. En la neurodiversidad encontramos bases genéticas de los trastornos neuropsiquiátricos. Vamos a explicar 3 de estos trastornos, que son el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el Tourette y el autismo. En el trastorno de déficit de atención e hiperactividad encontramos que tiene una fuerte base genética y que hay variantes en el gen DRD4 que han sido asociados con una mayor tendencia a este trastorno.
El Tourette se caracteriza por tics motores y vocales y además tiene una base genética bastante fuerte. En estudios se han identificado genes relacionados con la neurotransmisión como el SLIDRK1, que es un gen que juega un papel importante en la regulación de estos tics. En el autismo encontramos que tiene un componente genético también muy significativo, ya que hay mutaciones en el gen MSP2 que están asociadas con el síndrome de Rett. Este es un trastorno neuropsiquiátrico que se incluye en el espectro del autismo. Es importante conocer los conceptos básicos de la genética, comenzando por ADN, ARN y cromosomas. ¿Qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico se encuentra en el interior del núcleo de las células. Contiene toda la información genética que hemos heredado, que es ARN. El ácido ribonucleico, conocido como ARN, es una molécula que transporta la información genética contenida en el ADN al resto del cuerpo. Y por último, el cromosoma está constituido por una molécula del ADN. Son las estructuras que transportan largas cadenas de ADN y que contiene toda la información genética. Uno de los conceptos que encontramos es el genoma, y este hace referencia al conjunto completo del material genético de un organismo. Incluye toda la información necesaria para el desarrollo, el funcionamiento y la reproducción. En otras palabras, es el mapa completo de los genes y las secuencias de ADN presentes en un organismo. Un gen es una secuencia de ADN que contiene la información necesaria para producir un producto funcional, que puede ser una proteína o un ARN. Y el genotipo hace referencia a la constitución genética de un individuo, es decir, es el conjunto completo de genes que posee una parte fundamental de la genética que determina muchas de las características y capacidades de un organismo. Una definición la da Mendel, considerado el padre de la genética, quien la describía como el conjunto de factores hereditarios que los individuos reciben de sus progenitores. Fenotipo. El fenotipo nos muestra unas características observables influenciadas por factores ambientales y efectos genéticos. Podemos decir que el fenotipo es la unión entre el genotipo y el entorno. Allí encontramos características físicas observables, como ya lo habíamos dicho, en el color de los ojos, en el color del cabello y en la estatura. La epigenética. Podemos decir que la epigenética es el estudio de los cambios estables y heredables en la expresión del genoma, con la particularidad de tratarse de cambios que no constituyen una alteración en la secuencia de nucleótidos de la molécula del ADN. Encontramos tres mecanismos principales, que es la metilación del ADN, los cambios en la configuración de las histonas, silenciamiento por unión de ARN no codificante. En la metilación del ADN encontramos que este reduce la expresión de los genes. Un ejemplo es en las células cancerosas, ya que la metilación anormal puede silenciar genes supresores de tumores. En los cambios en la configuración de histonas encontramos modificaciones químicas en las histonas que pueden afectar la comparación del ADN. Esto puede aumentar o disminuir la expresión genética. Y por último, encontramos el silenciamiento por unión de ARN no codificante. Allí encontramos que existen moléculas de ARN que no codifican proteínas y estos pueden regular la expresión genética o afectar la estabilidad del ARN mensajero. En la mutación encontramos que son alteraciones en la secuencia del ADN que pueden tener una amplia gama de efectos en la salud y en el desarrollo de los organismos. Encontramos 5 tipos de mutación. La mutación puntual es el cambio en una sola base del ADN. En la mutación por duplicación encontramos que se produce una copia adicional de una región del ADN. En la mutación por ampliación encontramos el aumento en el número de copias de una región del ADN. En el cambio de marco de la lectura encontramos inserciones o eliminaciones que alteran el marco de la lectura del ARN mensajero. Y en el reordenamiento encontramos dos características, que es la translocación y la inversión. Entonces, en la translocación encontramos un segmento de ADN
que se mueve de un cromosoma a otro. Y en la inversión encontramos también un segmento de ADN que se invierte dentro de un cromosoma. La herencia es el proceso por el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona, estatura, color de cabello, de piel y de ojos está determinado por los genes. Entonces podemos decir que todas esas características que nos identifican a cada uno se determinan por la herencia que nos transmiten nuestros padres. Cada uno de nosotros es una secuencia única de acontecimientos que han sucedido sin interrupción desde el principio de los tiempos. Cada uno de nosotros viene de una célula que alberga en su interior una molécula con capacidad de copiarse a sí misma, y esta es la molécula llamada ADN. Los tipos de herencia. Podemos decir que hay 4 tipos de herencias biológicas. Entonces, tenemos la primera, que es la dominante. La dominante, los rasgos heredados que demuestran preferencia por manifestarse y por ende están presentes en el fenotipo del individuo, es el que más como que sobresale. La recesiva, aquellos rasgos heredados que se encuentran presentes en el genoma pero no manifiesto. El tercero, codominante. En ciertos casos, ambos caracteres pueden expresarse al mismo tiempo en una suerte de combinatoria sin que ninguno domine y el otro sea recesivo. También tenemos el llamado intermedio, también llamado parcial. Ocurre cuando el gen dominante no logra manifestarse del todo y lo hace a medias. Mitosis es un proceso básico para todos los organismos donde ocurre el proceso de división celular, que consiste en una división del núcleo y una división del citoplasma. Como resultado final se obtienen 2 células hijas que portan el material genético idéntico al de la célula progenitora. Generalmente la mitosis se divide en 5 subetapas principales conocidas como profase, metafase, anafase, telofase y citoquinesis. Meiosis, proceso de división celular por el cual se producen las células germinales haploides gracias a 2 divisiones nucleares sucesivas, proceso que es esencial para la reproducción sexual. Asimismo, durante la meiosis solo se lleva a cabo un solo ciclo de replicación del ADN. En consecuencia, una célula progenitora diploide da origen a 4 células hijas haploides, pero a diferencia de la mitosis, estas células hijas son genéticamente diferentes a la progenitora debido a que ocurre un intercambio de material genético mediante recombinación, lo cual permite generar en las especies una amplia variedad